Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que el Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro y que su gracia, su amor y su misericordia reposen en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra hoy está en Efesios 1, del 1 al 14, y la palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones, Padre de gloria. Permita usted que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en estos caminos, Señor, que nosotros estamos viviendo cada día, y que su gracia, su amor y su misericordia reposen en nuestros corazones. Se lo pido por Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos, el tema de hoy: resistencia ante el confinamiento. La resistencia humana es una de las capacidades físicas y mentales básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad de esfuerzo físico o de higiene mental en un tiempo determinado en el desarrollo de las funciones en las que se desempeña el hombre. Se puede dañar la resistencia física cuando el hombre somete el cuerpo a un esfuerzo mayor al de sus capacidades corporales en un tiempo determinado. La resistencia mental tiene que ver con el control racional del individuo. Se puede decir que nuestro lado humano es lógico y nuestro lado animal es emocional, vital para sobrevivir, pero responsable de la ansiedad, del nerviosismo y las decisiones impulsivas. Estas últimas pueden llevar a una persona a quebrantar su salud mental. En este tiempo, mis amados hermanos, que estamos viviendo un tiempo de confinamiento, que es importante considerar cuáles son nuestras capacidades para soportar la situación inesperada e inédita, y que todos debemos contribuir a luchar contra ella. Una de las formas es preocuparnos y extremar la higiene mental para prevenir otras complicaciones. Ejemplo, evitar las emociones negativas que pueden aparecer durante el confinamiento forzoso. Evitar buscar constantemente información sobre la pandemia, ya que contribuye a aumentar la ansiedad.
Evitar pensar que el estornudo o toser en alguna ocasión significa COVID-19, ya que genera miedo en las personas. Debemos evaluar la situación. No busquemos situaciones negativas como el rumor y lo que dice todo el mundo. Debemos abordar las dificultades, qué hacer para poder mejorar. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, mis hermanos, que cómo podemos actuar para mejorar esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto?, haciendo las cosas que nos permitan salir de la situación y dejar fuera el pensamiento malo, el pensamiento negativo. Debemos controlar nuestro carácter, porque nosotros queremos controlarlo todo y nos volvemos de repente maniáticos y perfeccionistas. Tenemos que ser mesurados y responsables. Es una buena medida participar en grupos, por ejemplo WhatsApp y otros medios de comunicación social. Ellos son una oportunidad para sociabilizar y también para poder llevar la palabra de Dios. Albert Einstein dice que debemos enfrentar la crisis, que no pretendamos que las cosas cambien si siempre nosotros hacemos lo mismo. La crisis, dice Einstein, que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Uno de los ejemplos más destacados en la Biblia es Pablo, quien siendo prisionero en Roma, escribió la epístola a la iglesia de Éfeso pensando en muchos lectores y no solamente en la iglesia de Éfeso, y da la impresión de un rico desborde de revelación que se originó en la vida de oración de Pablo mientras estaba confinado en una celda por causa de Cristo. Y esto, ¿no es cierto?, nosotros lo vemos en Efesios 3, en Efesios 3, 1, que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En Efesios 4, 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado. Y en Efesios 6, 20, dice: por el cual soy embajador de cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos míos, este es un ejemplo de que estoy hablando de Pablo, ya que él, nuestro apóstol Pablo, en la situación que él estaba, también estaba confinado en una celda, pero fue capaz de escribir esta epístola, ¿no es cierto?, a los Efesios. Y comienza en el capítulo 1, 3, dice con un párrafo de apertura, que es uno de los pasajes, fíjense, más profundos de la Biblia. Mientras estaba confinado, como ya se lo expresé anteriormente. Leímos Efesios 1 al 14. Mire lo que escribió Pablo estando confinado. Él no tuvo tiempo, ¿no es cierto?, de un quebrantamiento, no le dio tiempo porque él estaba en oración y buscando hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, cada uno tiene un nivel de resistencia. Sí, usted, yo, todos tenemos un nivel de resistencia para las cosas. Debemos tener presente cuál es nuestro punto de resistencia o quiebre. En estos tiempos, mis amados hermanos, de confinamiento o crisis, ya que nos puede pasar la cuenta. Esta crisis es una u otra forma, ha traído un quebrantamiento espiritual que puede provocar un socavón muy difícil de reparar. Sí, mis amados hermanos, cuando nosotros nos quebramos, ¿no es cierto?, la crisis, ¿no es cierto?, nos puede venir, y esta crisis nos puede dañar seriamente nuestra convivencia y nuestra tranquilidad espiritual. Cualquier suceso
puede provocar esta crisis y no la resistiremos. Si no estamos firmes en nuestra fe, anteriormente expresé que estamos en una situación inesperada e inédita. Así es, mi hermano, nadie esperó. Esto nunca se había visto, ¿no es cierto? A lo menos en este siglo, nosotros no hemos pasado la situación tan complicada como esta pandemia, ¿no es cierto?, por causa del COVID. Entonces, mis amados hermanos, fíjense que hay dos factores que debemos espiritualmente tener en cuenta. Nuestro interior, que es naturaleza espiritual, donde no deben entrar ni los pensamientos ni las cosas negativas. Nuestro interior debe estar fortalecido por el Espíritu Santo. Así estamos, fortalecidos por el Espíritu Santo. Pero nuestro interior, fíjese que demanda lo urgente y hace ignorar lo interior. Todo lo del hombre exterior quiere que nos preocupemos de sus problemas más inmediatos y dejemos de lado muchas veces lo espiritual. Así es, mi hermano. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra naturaleza espiritual. No le demos cabida, ¿no es cierto?, a las cosas que parecen urgentes, y tenemos que alejarnos de las cosas espirituales para dar soluciones a las cosas que son de exterior. El Salmo 1, mis amados hermanos, si ustedes me acompañan, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Así vemos, amados hermanos míos, que para que habite Cristo en nuestro corazón, por muy profundo que nosotros caigamos, mis amados hermanos, por muy profundo que nosotros caigamos, el amor de Cristo está siempre con nosotros, siempre nos va a estar guardando. Vale la pena cuidar nuestro interior y fortalecernos espiritualmente para poder cambiar lo exterior y poder salir de la crisis con éxito en la nueva normalidad de vida que hoy estamos viviendo. Y es una realidad, ¿no es cierto?, la situación y las aflicciones que tenemos por este tiempo. Pero, hermanos míos, pero también esta crisis es una oportunidad para que nosotros podamos llegar a más personas. Hay mucho trabajo que hacer, mis hermanos. Hay mucha preocupación, debemos tener más preocupación por nuestros prójimos. Tenemos que tener mucho más preocupación por atender las nuevas necesidades. Tenemos que atender también con mayor esmero la necesidad de intercesión y oración por aquellos que están necesitados del amor del Señor. Hay también mucha más necesidad de compromiso con la obra, y hay que dar mucho más amor. Nosotros tenemos bien claro, mis amados hermanos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar y cómo debemos hacer las cosas. Tenemos mucho trabajo que hacer en estos tiempos. No vamos a estar ociosos. Tenemos que estar escudriñando la Escritura. Tenemos que estar estudiando la palabra. Tenemos que estar buscando del Señor, porque los momentos difíciles, que son, ¿no es cierto?, los momentos cuando la parte exterior de nosotros, de la naturaleza humana, empieza a vencer a la interior. O sea, las cosas del mundo a veces son más fuertes que las cosas espirituales, siendo que en este tiempo y en este momento que estamos viviendo, nosotros necesitamos reforzar nuestro ser interior, lo espiritual. No olvidemos, hermano, que lo espiritual con lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros estamos en otra dimensión, mi hermano, pero tenemos que estar preocupados por aquellos que no son todavía
y no están todavía en esta misma dimensión que estamos nosotros. Tenemos que orar por esa gente. Por eso les decía, amados hermanos míos, que hay mucho más trabajo que hacer, más preocupación por nuestro prójimo, atender las nuevas necesidades. Necesitamos más oración, mayor intercesión. Hemos visto cómo Dios ha respondido las oraciones. Necesitamos un compromiso, más compromiso aún con la obra. Y lo que más necesitamos es mucho más amor por los desvalidos y por los desprotegidos. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Estamos en momentos de confinamiento y tenemos que ver cuál es nuestro punto de resistencia para evitar el quebrantamiento. Pero si estamos con Cristo siempre vamos a ser más que vencedores. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor haga resplandecer, como dije en el comienzo, el rostro de cada uno de nosotros y que Él ponga paz, tranquilidad y nos haga sentirnos que estamos siendo protegidos por Él. Que el Señor se gloríe en usted. Que el Señor nos dé la paz, la tranquilidad para poder trabajar en estos tiempos difíciles para todos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Yo estoy con Cristo, usted también. Confiemos en Él. Amén.